¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenas tardes, doctor. Bien, aprovechando el lindo día. Sí, hermoso está. Hola, Bueno, doctor. Ahí le dejé el host de la charla, así puede tener todas las funciones con normalidad, ¿sí? bárbaro, gracias. De cualquier manera te pido, si vos ves que se van agregando alumnos, anda habilitándolos vos o quien sea. Le saqué la sala de espera, si por esas Listo. casualidades se sale, pueden ingresar sin que estemos vigilando ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, la idea de la clase de hoy es desarrollar y analizar los casos que envié por WhatsApp para que podamos tratar de comprender la teoría que hemos visto en las últimas dos clases referidas a la tipicidad de los delitos de comisión dolosa. Algunas salvedades iniciales que quiero plantear para poder trabajar la metodología de los casos tiene que ver con dejar claro que no se trata de procurar resolver adecuadamente o inadecuadamente. No se trata de acertar o de errar. La prioridad es que el desafío consista en dos cuestiones principales. La primera, identificar cuál es el punto crítico a resolver, cuál es el problema medular que plantea cada supuesto de hecho que estamos planteando como caso hipotético, y en segundo lugar, construir una argumentación consistente, coherente, que nos permita razonablemente llegar a una conclusión partiendo de determinada propuesta teórica. Es muy común en este tipo de ejercicios que la reacción inicial sea: esta es la solución, casi como intuitivamente. Y la idea es justamente invertir el proceso, generar en primer lugar un enfoque analítico y sobre la base de ese enfoque analítico construir críticamente una posible solución en base al material teórico que hemos estado analizando las dos clases anteriores. Estos casos que yo les acerqué, de alguna manera, sintetizan las distintas variantes que se pueden dar a lo largo de todas las cuestiones que hemos visto. Cuestiones vinculadas al tipo objetivo, cuestiones vinculadas al tipo subjetivo, cuestiones vinculadas a la imputación objetiva del comportamiento, cuestiones inherentes a la imputación objetiva del resultado. Por eso lo interesante, porque forma parte de que se den cuenta si han comprendido e internalizado los conceptos teóricos, es primero identificar el problema, cuál es el punto crítico que plantea cada caso. Esa identificación forma parte del conocimiento adquirido. Sin una adecuada comprensión y sin un correcto proceso de internalización de los conocimientos, es casi seguro que de entrada nomás se yerre en el enfoque del punto crítico que plantea el caso. Y consecuentemente, a partir de ahí, la consecuencia será que la conclusión sea errada. Ahora, si el enfoque crítico del caso es el adecuado, si la identificación del problema es el adecuado, estaremos mucho más cerca de una posible solución correcta. Así que sobre la base de estas aclaraciones, les propongo como metodología novedosa para tratar en Zoom que
algún voluntario se ofrezca a leer el primer caso y luego intercambiar opiniones respecto de ese primer caso, y una vez que cerremos, continuamos con el mismo método en los casos siguientes. Es decir, ir caso por caso, primero con la lectura, una apertura, si se quiere, de debate o de intercambio de opiniones, para un poco después cerrar vinculándolo con una idea concreta referida a los temas que hemos visto anteriormente. Así que me es para mí difícil visualizarlos a todos. Voy a necesitar que algún voluntario me diga de su predisposición para leer el caso 1. Yo voy, doctor, si quiere. Leonardo Rosas es mi nombre. Bueno, adelante, por favor. El caso 1 dice así. A hace viajar frecuentemente a su tío en avión con la esperanza de que algún día se produzca un accidente y pueda heredar. Un buen día sus deseos se ven realizados. Bien. No veo El que haya punto una... que plantea el caso es un caso, es un caso muy tradicional en la dogmática penal al tratar estos temas. ¿Qué problema identifican acá como para tener que ser resuelto? Si se exteriorizó o no la voluntad de A en la situación de la muerte de su tío. Profe, Sí. yo creo que no es una conducta peligrosa. Lo único que les pido es que cuando intervenga alguno se identifique, así yo me doy cuenta quién es, porque no me aparece todas las pantallas. Antonella Antonella, ¿cuánto? Barrera, Bueno, dale. que yo considero que al no ser una conducta peligrosa ex ante, no se le, como que no tiene la aptitud para poder provocar el resultado, digamos. Bien. Lo que estás diciendo, Desde ¿qué el aspecto significa? objetivo. Bien. Es correcto. Ahora, ¿qué significa eso? Cerrar la idea con un poco más de tecnicismo de acuerdo a lo que vimos. Está bien lo que decís, pero ¿qué significa entonces? Que desde, o sea, el análisis del hecho, desde el tipo objetivo, digamos, para poder afirmar que tiene tipicidad desde el tipo objetivo, al analizar lo que tiene que ver con la imputación objetiva, en este caso es analizar el aspecto de la imputación de, bueno, se me mezcla un poco, pero es analizar si la conducta que pensó el sujeto y que lo incentivó para que el otro sujeto se suba al avión y bueno, y todo lo otro, no es una conducta que se pueda considerar que es idónea para producir el deceso de la otra persona. La intención no es idónea. Bien. Doctor Sí. Alicia Bogiano, Bueno, puede Alicia. ser que no tenga dominabilidad de la situación. Por más que él quiera, no puede dominar el hecho de que el tío se Bien. caiga del avión. Bien. Hola, profesor. Por eso no Sí. se le puede imputar, a él el hecho. Bien. Me llamo, soy Lucía Simonetti, pero como no exteriorizó el deseo, no se lo puede imputar por eso. ¿O no? Claro, directamente no hay acción ahí. Claro, se murió porque se subió al avión voluntariamente. Sí. O sea, no puede ser imputado. No hay Bien. tipo porque no hay voluntad en este caso. ¿Algo más? ¿Algún otro? Y yo creo que él tendría voluntad de que le ocurriese al tío eso, pero hace falta poder dominar
la situación y él no lo puede dominar de que se haya caído o no el avión. Sí, además, el pensamiento no puede delinquir. Digo, hay ausencia de una conducta. Claro, yo lo veo más por ese lado. Yo, Porque es el yo, primer profe, lo elemento, veo, digamos, del análisis. Bien. yo lo veo, profe, por el lado que no es objetivamente culpable también, porque no tiene la dominabilidad del hecho. O sea, sería objetivamente culpable si manejara el avión y adrede a propósito con la intención, lo estrellaría, pero falta la dominabilidad del hecho. Y si en el avión hay una bomba y el sobrino sabe que en el avión que va a subir el tío hay una bomba Sí, que no ahí puso él, hay Leonardo una bomba que Rosas. no, hay una bomba que no puso él, Sí, porque ahí estaría actuando por omisión. le saca el ticket del avión y le dice, toma tío, andate a Palma de Mallorca que la vas a pasar genial. Sí, ahí ¿Qué hay una opina? conducta. Sí, ahí Hay una conducta. se configura la conducta. Claro, hay una voluntad y una exteriorización de la voluntad, que es decirle al tío que se vaya, sabiendo que hay una bomba que lo va a matar. Bien. Cuando volvemos al caso inicial, cuando acá dice que A hace viajar frecuentemente a su tío en avión, está haciendo referencia a eso, a que le está frecuentemente instigándolo a que viaje. Desde ese punto de vista, en cuanto a específicamente el comportamiento se trata, sería lo mismo. A le instiga, le insiste y convence al tío para que viaje en avión. Perdón, doctor Leonardo, nuevamente. Sí. Pero en el caso de que A conociera la existencia de la bomba, ahí estamos hay un delito, ahí sí hay delito por omisión, porque no cumplió con el deber de acción. Pero ahí Antonella habla. Puede ser que Sí. no se traslade, digo, no sé si estaré en lo correcto o no, que no se traslade. No importa si no estás en lo correcto, si te equivocás mejor, así que habla tranquila. Sí, pero tampoco sé si habría relación de causalidad, porque no estaría, o sea, no estaría actuando el sujeto, sería una omisión. No Bueno, sé, no habría una actitud concreta de generar eso. el sujeto le está sacando el ticket del avión para que viaje en un vuelo específico. Si no le hubiese sacado el ticket del avión, el tío no viajaba. Pero ahí en razón de que se le imputa el delito, porque ahí es lo que no comprendo en dónde se Yo no estoy diciendo, introduciría. yo no estoy diciendo que se le tenga que imputar algo. Yo los estoy desafiando continuamente a pensar y a reflexionar. Yo todavía no les di mi opinión, pero lo que te quiero hacer ver es que en principio, si el supuesto de hecho se formula de un modo más claro, digamos, en el sentido que A le saca los tickets permanentemente al avión y le elige los vuelos y los destinos para convencerlo de que viaje y con la esperanza de que algún día alguno de esos aviones se caiga, hay un comportamiento de A, que es la adquisición de los tickets para el tío y el convencimiento de que el tío viaje en esos vuelos. Por lo tanto, si ese comportamiento de adquisición de tickets y de convencimiento del tío no hubiese existido, el tío no hubiese viajado. Lo que te quiero señalar con esto es que relación de causalidad Existe. podría Sí, existir. tienes razón. Sí. Podría Claro, existir. porque A tiene todo ese accionar con la intención de que en algún momento esto suceda.
O sea, él al tomar estas acciones, al insistir en que el tío viaje y demás, está teniendo la intención de que algo, o sea, como la intención de manifestar o expresar su deseo de que muera el tío en este caso. Exactamente, esa es una intención. Su intención es que el tío se muera. Si lo hace todo el tiempo, que le saca tickets y demás, como raro. Yo no Bueno, veo tan claro que por Que sea, la, sea reprochable, digo, la conducta, ¿no? ¿Cómo hacer? No sé. lo que pasa es que también me parece sería reprochable en eso un padre que mande al hijo al colegio, digamos. Al no haber, para mí no hay exteriorización de la voluntad. A ver, cuando vos decís, perdón, Leonardo, cuando Sí. vos decís es reprochable que el padre, o sea, la conducta, vos cuando mandás a un hijo a la escuela, lo estás mandando con el deseo de que tu hijo aprenda, lo obligás o lo mandás con la aprobación del chico, pero tu deseo es que apruebe. En este caso, es mi parecer, acá hay una intención de que el tío muera, en algún momento se caiga el avión y muera. O sea, considero yo que siempre hay un deseo, o sea, que cada conducta o cada intención tiene un deseo a cumplir, ya sea que vos mandes, ya sea un deseo de esta índole de que alguien muera, o que, como por ejemplo lo que vos decís, de que tu hijo vaya a la escuela, vos lo mandás, o de que que un padre mande a un hijo a la escuela para que aprenda a estudiar, o con el deseo de que incorpore conocimientos. Está O sea, bien. hay una intención. Pero Está no bien, sé si, pero no hay exteriorización de la voluntad, porque pero ¿dónde queda? sí, seguí hablando, Leonardo, disculpa. Perdón, lo que quiero aclarar es esto. Yo mando a mi hijo a la escuela en colectivo todos los días. Lo veo, lo acompaño hasta la parada de la esquina y se baja en el colegio y vuelve. ¿En qué difiere la voluntad del sobrino que manda el tío en un avión? ¿Es un transporte público? No. Aparte ahí estaríamos en el aspecto subjetivo, Claro, digamos, pero en ¿no? ¿cómo realidad, exterioriza la Pero, voluntad de matar? pero acá en el ejemplo dice que tiene esa intención. Vos, si por ahí, o sea, por esas casualidades mandás a tu hijo a la escuela en un transporte público y sucede un accidente, vos no lo estás mandando con esa, o sea, no estaba en tu intención, en tu deseo de que sucediera algo, es un accidente. Pero acá A lo hace con esa intención. Pero esto es mi parecer. bien, los felicito porque es bastante enriquecedora la discusión. Pero yo Y sí, creo que no basta con la intención, doctor. para mí es lo Puedes tener mismo. intención, la intención no se pena, o sea, no tiene, yo puedo tener intención, bueno, pero que el él haya caso, mandado siempre el tío, ahí no hay delito. Ahora bueno, es distinto, es que ¿distinto qué? distinto es que él, sabiendo que estaba la bomba, le haya sacado el pasaje para que viaje en ese avión. Bien, Ni siquiera había intención igual, se decía que Ahí era con la se esperanza. complica. Ahora, si el avión, él tenía la intención de que se caiga algún día, no hay delito. ¿por Yo qué? creo que sumándole la circunstancia de que sabía que había una bomba, ahí la conducta de la persona al querer que el tío viaje sí se vuelve peligrosa, porque tiene un conocimiento, digamos, del riesgo que puede generar esa conducta. ¿Puede ser? Profe, también hay compañeros en el chat participando que no tienen micrófono, si quiere leer. Bien. Pero no logro visualizar el chat, a ver. Profesor, una consulta. Soy Lucía Simonetti, no sé si Sí. me ve. No Pero te veo. que el tío acceda a subirse al avión, ¿no saca como imputabilidad? O sea, ¿no quita que sea imputable si él accede a subirse? Porque no es que lo forzó a subirse al avión. Inclusive el avión que tenía la bomba. O sea, no sé, pues yo leí eso y por ahí entendí mal, pero ¿no es así? Bueno, Como que vos te subís a un avión y sabés el riesgo que implica subirse a un avión. El avión se puede caer.
Entonces, como el tío Sí. de alguna manera tenía ese conocimiento. Entonces, no sé si es, porque lo del A es solamente una intención que está dentro de él, no la exteriorizó en ningún momento. Estoy queriendo... Puede ser que el sujeto tenga la intención de matar al tío, o sea, un sujeto de tentativa de homicidio. Miren, No lo escucho. acá hay alguien que escribe, Constanza Pacioli, que dice, está amparado por el riesgo permitido. Y Matías Esteves dice, la conducta de A no crea un riesgo que excede el permitido, es un caso de riesgo socialmente adecuado. Sí, pero si sabe de la bomba es otra cosa. Ya Bueno, sería un partícipe del delito. Porque si bueno, sabe y no impide que vuela el avión, es otra cosa. bueno, vamos por parte porque fuimos planteando variantes al caso. En el caso original que está escrito y es el que leímos, como en la variante que yo les introduzco de la existencia de la bomba conocida por el sobrino, el problema que se plantea es el mismo, que tiene que ver con lo siguiente. Al analizar la tipicidad, es necesario tener en cuenta que hay dos momentos distintos de imputación: la imputación objetiva y la imputación subjetiva. Cada uno de estos elementos implica una valoración formulada desde una perspectiva distinta. Lo que no significa que en determinados contextos ciertos datos subjetivos como el conocimiento que pueda tener una persona puedan formar parte de la valoración objetiva acerca de la idoneidad del riesgo en la conducta del autor. Concretamente, yendo a la primera variante, el caso lo que quiere plantear es, ¿está clara la intención del sobrino de que muera el tío? Ahora, el comportamiento a través del cual procura que ese deseo se haga realidad es un comportamiento efectivamente que se encuentra amparado por el riesgo permitido porque se está realizando un comportamiento socialmente adecuado, es decir, hacer viajar frecuentemente a alguien en avión desde un punto de vista de la tolerancia social de los riesgos es lo mismo que mandar todos los días a alguien caminando al supermercado con la esperanza de que algún día algún vehículo lo atropelle en alguna de las esquinas que tiene que cruzar. O que en algún momento alguien ingrese a robar el supermercado y termine matando al tío en el hecho. Es decir, no existe una creación objetivamente idónea de matar a través de la creación de un riesgo que supere los riesgos generales de la vida, que son los riesgos tolerados socialmente. Por eso, en la variante número 1 del caso, no nos interesa que exista dolo. Previamente, no hay creación de riesgo objetivamente idóneo, por lo tanto, no hay imputación objetiva del comportamiento. Al no haber imputación objetiva del comportamiento, al no haber una creación de riesgo objetivamente idóneo de matar, la intención es irrelevante. Ahora bien, en la segunda variante,
que les planteo, en donde el sobrino tiene un conocimiento especial consistente en saber que en determinado vuelo estará instalada una bomba, y él se ocupa de que el tío realmente viaje en ese vuelo, la valoración acerca de ese comportamiento desde un punto de vista objetivo permite afirmar la creación de un riesgo objetivamente idóneo de matar, porque la circunstancia de que exista una bomba en ese vuelo y que ese dato esté en conocimiento del sobrino, por más que sea un elemento subjetivo, ese conocimiento es un elemento subjetivo, la valoración desde un punto de vista objetivo varía respecto del caso 1, porque claramente hacer viajar a alguien en un avión en el que se sabe que va a explotar una bomba es un comportamiento objetivamente idóneo para matar. Y la circunstancia de que se incluya la valoración de un dato subjetivo no desvirtúa la naturaleza objetiva de la imputación que se está realizando, porque cuando hablamos de imputación objetiva, hablamos de una valoración denominada objetiva por el carácter y el significado intersubjetivo de la valoración que se hace. El conocimiento es un dato subjetivo, pero la valoración que se hace es objetiva porque es una valoración en términos intersubjetivos. Es decir, en términos sociales, en términos generales, la circunstancia de hacer viajar a alguien en un avión donde se sabe que hay una bomba implica la creación de un riesgo idóneo de matar. La falta de dominio causal era uno de los argumentos que intentó en su momento el finalismo exponer para justificar por qué no era punible este comportamiento, porque el problema que tenía el finalismo es que como había dolo, se le hacía muy difícil negar la tipicidad, porque el finalismo no trabaja con esta teoría de la imputación objetiva en el tipo objetivo. Entonces recurría a este argumento consistente en negar el dominio causal del hecho. La realidad es que el dominio causal puede no existir y a pesar de eso puede existir imputación, puede existir atribución jurídica de responsabilidad. En un montón de delitos no existe dominio causal, como por ejemplo ustedes mencionaron los casos de omisión. El sujeto que va a ser imputado de una omisión impropia, luego lo veremos cuando veamos las clases de omisión, es un sujeto que está situado en posición de garante y que su no evitar determinado resultado habilita la imputación del delito bajo el título de omisión impropia. Pero en esos casos, el garante puede no tener el dominio causal y eso no niega ni impide la imputación del hecho. Por lo tanto, para redondear, no existe un comportamiento creador de un riesgo objetivamente idóneo de matar. Por más que exista deseo, por más que exista intención, ese comportamiento valorado objetivamente no crea un riesgo idóneo de matar. Por eso no existe imputación objetiva del comportamiento y por eso no será posible la tipicidad del delito de homicidio. Y por eso, en este ejemplo,
primer variante, el sobrino terminará absuelto, y en la segunda variante, el sobrino podrá ser imputado por homicidio. Si tienen alguna observación o comentario, bienvenido, Profe. y si no pasamos a la lectura del caso 2. Sí, decime. Antonella habla. Y en ese caso, ¿no? En el que el sobrino sabe que en el avión hay una bomba y bueno, tenemos constatado de que tenemos una imputación objetiva del comportamiento, tenemos relación de causalidad, y en la parte de imputación objetiva del resultado, ahí es donde habría un problema, ¿o no? ¿Por qué? Porque no se le podrá atribuir el resultado como una concreción de la conducta a la colocación de la bomba del sujeto en el avión y no a la del sobrino de subirlo, o a ambos. Es que hay una creación de riesgo originario, que Sí. es de quien coloca la bomba, y sobre la existencia de ese riesgo, el sobrino genera un segundo riesgo, que es adquirir el pasaje y convencer al tío para que se suba a ese avión. Pero claro, ahí no se da ninguna de las alternativas que había dicho usted para que, digamos que, para que no se le pueda atribuir a uno o al otro, sino que en este caso se le podría atribuir a los dos. Exacto. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Sí. Gracias. Sí, sí. No, de nada. Estoy queriendo poner el video tuyo para verte mientras hablas, pero no lo podía hacer, porque me resulta más didáctico. Pero bueno, si quieren pasamos al caso 2. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo leo, profe. Bueno, dale. Un tirador inexperto con dolo de matar dispara contra un tercero desde una distancia tal que incluso a un buen tirador le sería difícil acertar. Bien. ¿Cuál es el problema que plantea el caso? Es muy parecido al otro en cuanto al problema que plantea. ¿Lo pueden volver a leer, por fin? Sí. Un tirador inexperto con dolo de matar dispara contra un tercero desde una distancia tal que incluso a un buen tirador le sería difícil acertar. Este es un caso en donde no se discute la existencia de dolo, porque el propio caso nos lo dice. Acá la discusión que se instala es establecer si, desde un punto de vista del tipo objetivo, los riesgos son los mismos, es decir, si los riesgos son comunes tanto en hechos culposos como en hechos dolosos. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista objetivo, pareciera ser que el caso lo que quiere plantear es que es escasamente probable que se esté creando un riesgo idóneo de matar porque ni un experto tirador podría acertar el blanco. La pregunta es, al concurrir dolo en un comportamiento, desde un punto de vista objetivo, ¿el comportamiento pasa a ser más peligroso? ¿El riesgo pasa a ser mayor? ¿O la existencia de dolo no tiene por qué influir en el nivel de riesgo creado? Yo creo que no, que la intención del dolo no influye.
Ajá. Porque, o sea, si es un tirador inexperto y dispara a una distancia muy larga, no tiene la dominabilidad del hecho. O sea, digamos, si le pega, quizás es más cuestión de azar que de que acierta con el disparo, ¿no? Yo voy a discrepar con Diego. Bien, ¿por qué? Te escucho. Te escucho. No se escucha, Leonardo. Se te silenció el micrófono, me parece. Se quedó sin micrófono, dice. Bien. ¿Alguien discrepa con lo que dijo el compañero? Porque por ahí alguno que discrepa toma la posta de lo que iba a decir. No escuchamos, yo no escuché lo que dijo el compañero, ¿eh? No, lo que dijo, repetilo, por favor. Claro, dije como que para mí no sería objetivamente culpable porque, volviendo a lo del caso anterior, como que no tiene la dominabilidad del hecho. O sea que Ajá. más allá de que tenga la intención de matar, es muy difícil porque si un tirador experto no puede matar, quizás el riesgo es muy bajo para mí. Yo, doctor, Matías Esteves. Sí. Yo creo que en este caso, si el tirador es experto o inexperto, no importaría, ya que el riesgo que crea la acción de cualquiera de ambos es el mismo. Es el riesgo que produce el resultado. Ajá. Yo para que entiendan, yo para que entiendan mejor, supónganse que en este mismo caso, en lugar de que el sujeto con dolo de matar dispara, en vez de ser ese el caso, sucede que esa misma persona simplemente estaba limpiando el arma y sin querer se le dispara. Y la bala impacta sobre una persona que estaba en una distancia tal que hasta para un tirador inexperto hubiese sido muy difícil acertar. ¿Esto por qué lo enuncio? Para que vean la diferencia entre el mismo hecho, pero enfocado desde un punto de vista de un supuesto doloso o enfocado desde un punto de vista de un hecho o comportamiento imprudente. Sí. Hay una compañera, creo que fue, que dijo que era un error de tipo. ¿Puede ser que tenga razón? No. 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 ¿Ahora se me escucha? Sí. Bien, yo decía que quería discrepar con Diego, perdón, tuvimos que cambiar de dispositivo. Sí. Porque el dolo para mí genera agrava la situación, porque más la dominabilidad del acto pasa a un segundo plano acá, porque tiene la intención de matar y un medio idóneo, que es el de disparar un arma. Bien, la discusión está, voy a ir por partes para despejar dudas. En primer lugar, explicar por qué no hay error de tipo. No hay error de tipo porque si el tirador inexperto con dolo de matar dispara contra un tercero desde una distancia tal que incluso sería difícil para un tirador experto acertar, no hay ninguna incongruencia entre lo que se representa el sujeto cuando actúa y el hecho que está realizando. No hay ninguna incongruencia entre el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. El autor quiere matar a otro y el hecho objetivo
es que está disparando un arma de fuego contra otro. Le podemos agregar como variante que finalmente la bala impacta y mata. La única diferencia de agregar esto es discutir si estamos ante una tentativa o estamos ante un delito de homicidio consumado. Eso es lo único en lo que no va a variar, agregar el dato de que la bala impactó. La discusión se sitúa antes, se sitúa en el tipo objetivo, se sitúa en saber si cuando alguien actúa con dolo, esa intensidad subjetiva puede incidir o no en el nivel de riesgo necesario para afirmar que hay una creación idónea de matar. Y acá las teorías, no hay una única solución, no hay una opinión unánime. Hay dos teorías que se debaten, una teoría objetivista y una teoría subjetivista. La teoría objetivista que dice, actuar con dolo implica automáticamente un aumento en el riesgo que crea la conducta. Una conducta dolosa de por sí crea un riesgo mayor que un comportamiento culposo. Las teorías subjetivistas dicen, cuando existe dolo, hay que exigir menos. Hay que exigir menos en el nivel de creación de riesgo objetivo. Lo que también pone en evidencia esta discusión es que el simple deseo como intención, la simple finalidad, perturba el juicio objetivo acerca de la creación de un riesgo idóneo. La particularidad es que en este caso, el dato subjetivo al que se le pretende dar relevancia es un dato volitivo, no es un dato cognitivo, como en el ejemplo anterior, en donde el sujeto tenía un dato subjetivo que estábamos valorando, pero un dato subjetivo de carácter cognitivo. Él conocía que había una bomba que iba a estallar en ese avión. En este segundo caso, no hay ningún dato cognitivo que nos habilite a valorar el riesgo creado como un riesgo más grave. Simplemente hay un deseo, hay una voluntad. Por lo tanto, la opinión, si se quiere, mayoritaria en doctrina, niega que el dolo como voluntad implique la creación de un riesgo objetivo mayor y por tanto no depende de la intención, sino simplemente depende de si ese riesgo per se es objetivamente idóneo para matar a otro. Yo creo que aquí hay una imputación objetiva del comportamiento porque existe una creación de riesgo objetivamente idóneo, independientemente de la intención del autor. Porque disparar un arma de fuego contra otra persona, aunque sea a una distancia donde la probabilidad sea baja, no deja de ser una creación de riesgo idóneo de matar, independientemente de la voluntad con la que actúa el autor. ¿Está claro? Un poco la manera de razonar, la manera de razonarlo. Sí, doctor. Bien. Sí, sí. Bueno, el caso 3 lo vamos a saltear porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y le adelanto la solución. El caso 3 es uno de los casos, una de las variantes posibles del riesgo permitido que se llaman disminución del riesgo, que es cuando un sujeto crea un riesgo idóneo con su comportamiento, pero a través de ese comportamiento idóneo está evitando un riesgo mayor sobre el mismo bien jurídico. Entonces, como dice el caso,
desviar un golpe que iba a pegar en la cabeza y con ese desvío generar una lesión menor, desde el punto de vista objetivo, es un comportamiento que no crea valorativamente, no puede ser considerado como un riesgo objetivamente idóneo de lesionar, porque está disminuyendo y evitando un riesgo mayor. Pero sí me interesa que leamos el caso número 4, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Que es un poco largo, pero tengo intenciones de que podamos analizarlo hoy. Se lo leo, doctor. Caso Sí. 4. Resultando que la tarde del 4 de abril de 1927, en el pueblo de Colliote, Oviedo, con motivo del deslinde de una finca, se promovió una disputa entre Claudio y el procesado Rafael, durante la cual, sacando un arma corta de fuego, hizo varios disparos contra Claudio, causándole una lesión en la región paratoidea izquierda, que ingresó la laringe y el cuerpo tiroides e hizo precisa la intervención quirúrgica, practicándole las pocas horas la traqueotomía en el Hospital Provincial de Oviedo, sobreviniendo más tarde una bronconeumonía de naturaleza infecciosa, ocasionada por no hallarse en la debida asepsia el bisturí utilizado con el cual se había operado un acceso a otro enfermo, y determinó el fallecimiento, ocurrido el día 7 siguiente. De no haber surgido la expresada infección, la herida sufrida hubiera curado sin defecto ni deformidad a los 40 días de asistencia facultativa. Bien. Vamos a identificar qué problema y cuál es el punto central que plantea el caso. No nos vayamos a la solución, ¿eh? Entiéndanme bien lo que estoy proponiendo y preguntando. ¿Qué naturaleza de problema plantea el caso? Si la consecución de hechos que llevó a la aplicación, al uso de un bisturí infectado, es imputable a Rafael. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién más se anima a ensayar una hipótesis acerca de cuál es el problema que plantea el caso? Doctor, ¿quién fue el responsable de la muerte? Si el que ocasionó la herida en su garganta o se desvió a la operación. Ajá. Si la causa fue ocasionada por el bisturí infectado. ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Quién más? Doctor, Sí. que se plantea si de no haber existido la acción de Rafael, el resultado o el desenlace para Oviedo hubiera sido el mismo. Es decir, si hubiera fallecido, ¿no? por una infección. Bueno, yo creo que eso lo tenés respondido en la última oración del caso. ¿Quién más? Yo, profesor Lucía. Decime. La intención de Rafael, si tenía intención de asesinar, ¿no? A Claudio también. Yo creo que sería, desde el punto de vista objetivo, determinar como, bueno, no me lo acuerdo muy bien al caso, los nombres ni nada, pero en el primer caso dice que, bueno, que el sujeto... Disculpa que te interrumpa, lo que les quiero decir a todos, es que pueden estar con las carpetas abiertas, los libros abiertos, es decir... Sí, lo tengo acá todo. Por eso te digo, por la terminología, nada, recurrí a lo que pudiste tomar nota, digamos, la idea es que puedan aplicar
lo que estuvimos viendo, porque es la manera de asegurarse si lo internalizaron y lo comprendieron adecuadamente o no. Pero bueno, disculpa, te interrumpí, seguí tranquila. Sí, no sé si será lo correcto, pero creo que por ahí, como en la última oración se describe que el sujeto se habría recuperado si no hubiera sido por la infección que se le causó, por todo lo otro, habría que determinar, supongo yo, en el cuerpo médico quién generó el comportamiento, el comportamiento riesgoso. Ajá. ¿Tiene que ver con la intervención de posterior de un tercero? Sí, tiene que ver, el problema que plantea el caso tiene que ver con la imputación objetiva del resultado, como una de las chicas que está en el chat, creo que era Pacioli, había preguntado. Acá tenemos claro que hay una agresión inicial por parte de Rafael. Esa agresión inicial se podría decir que crea un riesgo objetivamente de lesiones y posiblemente también un riesgo objetivamente idóneo de matar. Tenemos una muerte, finalmente, pero entre el comportamiento de Rafael, que crea el riesgo originario, inicial, y esa consecuencia final de la muerte de la víctima, existe la intervención posterior de terceros, en este caso del equipo médico que lo opera a Claudio, que es el paciente. Y en esa intervención, el caso da cuenta que surge la creación de un segundo riesgo objetivamente idóneo de matar, que consiste en utilizar un bisturí con una asepsia defectuosa, idóneo para provocar un riesgo de muerte por infección, que es lo que finalmente sucede. Entonces, aquí tenemos una combinación de institutos de la imputación objetiva. Tenemos riesgo 1, creado por la agresión inicial, riesgo 2, creado por la defectuosa asepsia del bisturí, y la muerte. Exactamente lo que dice Mónica va también a jugar, ahora lo voy a analizar más adelante, el principio de confianza en lo que tiene que ver con discriminar dentro del equipo médico las distintas responsabilidades. Pero vamos por parte, porque lo que quiero que traten de asumir y comprender y aplicar es de pensar de forma sistemática, ordenada. Entonces, primero que hay que determinar si hay una imputación objetiva del comportamiento. Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque agredir del modo en que lo ha hecho Rafael respecto de Claudio crea un riesgo objetivamente idóneo de matar. Muy bien. Nos tenemos que preguntar si hay imputación objetiva del comportamiento en el autor de la segunda conducta creadora de riesgo. Y la respuesta también es sí, porque utilizar un bisturí defectuosamente desinfectado implica la creación de un riesgo objetivamente idóneo de matar. Según cómo está planteado el caso, está claro que la muerte, el resultado, no se le puede atribuir al creador del riesgo originario, porque según cómo está formulado el caso, esa agresión inicial que provocó esa lesión de riesgo vital hubiese podido ser neutralizada y sanada a los 40 días
en caso que la intervención quirúrgica hubiese sido conforme a la Lex Artis, es decir, hubiese sido de acuerdo a los estándares de la profesión médica y por lo tanto tendremos únicamente la posibilidad de imputar una tentativa de homicidio por parte del autor contra la víctima. Es decir, una tentativa de homicidio de Rafael en perjuicio de Claudio. Disculpe, doctor. Esto Sí. puede ser que, digamos, para no aplicarle el tipo de homicidio no en grado de tentativa, sino implementado, es que le falta el nexo de causalidad. No, para nada. Si hay algo que está claro en el caso, es que acá hay relación de causalidad entre todos los comportamientos y resultados. No te olvides que para trabajar con relación de causalidad tenemos que trabajar con una supresión mental hipotética. Entonces, si desaparece la agresión a través de los disparos de Rafael contra Claudio, Claudio nunca hubiese sido operado, y si no hubiese sido nunca operado, nunca hubiese sido utilizado ese bisturí para operar a Claudio, y por lo tanto Claudio nunca hubiese muerto por la infección del bisturí. O sea que relación de causalidad existe 100%. Claro, acá entraría en juego el último elemento. Por eso, de cualquier manera, les repito, quiero que seamos sistemáticos. Yo estaba primero tratando de hacerles ver que el primer elemento, la imputación objetiva del comportamiento, se da tanto para el comportamiento originario como para el segundo comportamiento generador del riesgo idóneo de matar por la deficiente asepsia del bisturí. Entonces, hay imputación objetiva del comportamiento respecto de ambos comportamientos. ¿Hay relación de causalidad? Hay relación de causalidad, porque si no hubiese existido disparo, no hubiese existido operación. Y sin operación no había bisturí con infección potencial que termina provocando la muerte. Y también hay relación causal en el hecho de haber utilizado el bisturí, porque si el bisturí no hubiese sido utilizado o se hubiese utilizado un bisturí debidamente desinfectado, no había infección y por lo tanto tampoco había muerte. Entonces tenemos imputación objetiva del comportamiento, tenemos relación de causalidad y pasamos al tercer elemento que es imputación objetiva del resultado. De acuerdo a la formulación del caso, les venía diciendo, tenemos que negar que esa consecuencia sea la realización o la concreción del mismo riesgo creado por la conducta originaria, porque si la operación hubiese sido de modo adecuado, conforme a la Lex Artis, a los 40 días el paciente hubiese sanado. Entonces, el autor de los disparos va a ser imputado por tentativa de homicidio. El resultado, en virtud de la intervención posterior de un tercero, no se le puede imputar, pero sí se le va a imputar al creador del riesgo número 2. Y aquí es donde empieza a jugar el instituto del principio de confianza para determinar dentro del equipo médico a quién corresponde imputar la creación de ese riesgo idóneo de matar. Que en el caso particular, evidentemente, va a ser el integrante del cuerpo médico cuyo rol consistía en efectuar adecuadamente la asepsia del instrumental. Fíjense que, bajo esta valoración, el cirujano no puede ser imputado por homicidio, porque no forma parte de su rol la asepsia del instrumental. Él puede comenzar a desempeñar su rol de cirujano, es decir, puede comenzar la operación partiendo de la base de confiar que el integrante del equipo médico encargado de esa tarea, es decir, de la asepsia del instrumental, lo haya hecho de modo adecuado.
Por lo tanto, existe relación de causalidad en la conducta del cirujano. Lo que no existe en la conducta del cirujano es la creación de un riesgo objetivamente idóneo de matar, porque no formaba parte de su rol, sino de otro integrante del equipo médico en el que confiaba, la asepsia del instrumental. Entonces, respecto del instrumentista, habrá una imputación por homicidio imprudente o culposo. Porque no hay dolo, pero existe una infracción al deber objetivo de cuidado, existe una creación de riesgo objetivamente idóneo de matar por la manera descuidada, negligente, y por quebrantar su rol de instrumentista, creando ese riesgo idóneo de matar. Entonces, esa combinación de factores entre intervención posterior de un tercero que crea un segundo riesgo y elimina la imputación del resultado al autor que genera el primer riesgo, más principio de confianza dentro del equipo médico para discriminar imputaciones, nos permite afirmar que la solución correcta es tentativa de homicidio y homicidio culposo o imprudente para el instrumentista. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Nada? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, quedó claro. Sí, se escucha bien. Quedó claro. No, como se quedaron todos mudos, tenía miedo que se hubiese interrumpido la conectividad. Bien, el siguiente caso es muy similar, es muy similar al anterior. O sea, los criterios que tienen que aplicar son los mismos. Y por lo tanto vamos a saltearlo. Vamos a ir al último caso que me interesa porque es un caso interesante. Puede de alguna manera ser usual que suceda. Y por lo tanto le voy a pedir a alguno que lo lea, por favor. ¿Alguien es voluntario? Yo lo leería, pero tengo que ir al WhatsApp, lo tengo en WhatsApp y estoy girando si la quiere lo clase leo. por teléfono. Bueno, entonces otro. Si quiere lo leo, profe. Dale. A persigue a un enemigo que viaja en un coche. Por un momento lo pierde de vista al entrar en un bosque. Al ver el vehículo de nuevo, detenido en un claro, dispara contra su ocupante, causándole No. El caso número 8 les pedí. Por ahí me expresé No, mal. profe, dijo el 5 y que pasábamos del 5 al 6, pero leo el 8, está bien. No, dijo el último, profesor. Ah, bueno, no importa. leo el último. Me expresé mal. Caso 8, dale. Apuñala a su enemigo B, en venganza por una afrenta infligida a su honra. Posteriormente, creyendo muerto al hombre a quien apuñaló, que realmente solo estaba herido, le arroja al río para borrar huellas del supuesto homicidio. La víctima muere realmente ahogada entre las aguas de aquel río. Bien. ¿Qué problema plantea el caso, chicos? Verdaderamente no sé qué contestarle, profe. Que primero puede ser que haya culpa y después dolo por parte
de quien lo mata. ¿Por qué culpa? Y porque cuando lo arroja al río no es con la intención de matarlo, sino de esconder las huellas del supuesto homicidio. Claro, pero lo apuñaló. No es que lo arrojó, no Sí, lastimó. pero habría tentativa ahí de homicidio, porque no lo terminó matando por eso. Yo creo que Creo yo. Yo creo que al tirarlo herido, se sabe que no hay mucha expectativa de vida. En un río encima. ¿Qué más? ¿Quién trata de identificar el problema? El problema creo yo que es a qué comportamiento se le imputa el resultado, porque hay dos comportamientos que crean un riesgo objetivamente idóneo de matar, pero uno de los dos llevó al resultado, concretamente. Entonces es determinar los dos. Puede que haya... ¿Vos notás alguna diferencia entre esos dos comportamientos? Y la diferencia está en que el primer comportamiento no lo mató, el segundo sí. La muerte Puede fue que haya... por el segundo comportamiento y no por el primero. ¿Y desde el punto de vista subjetivo ves alguna diferencia entre esos dos comportamientos? Sí, en el primer comportamiento el autor actuó con dolo, con la intención de matar, y creyendo ya que estaba consumado el acto, lo tiró al río, pero no lo tiró con la intención de matar, lo tiró con la intención de ocultar su comportamiento. Está bien. ¿Y por qué cuando lo tira al río no lo tira con la intención de matarlo? Porque él piensa que ya estaba muerto. Correcto. Ahí Entonces, ¿qué problema plantea el caso? Una desviación causal. No sé si estoy en lo correcto, pero Sí. me viene eso a la cabeza. El problema que plantea el caso es que hay una desviación en el proceso causal y existe por parte del autor una incongruencia, es decir, un error sobre el proceso causal. Pero solamente el error es sobre el proceso causal. El error no recae respecto del comportamiento como creación de un riesgo objetivamente idóneo de matar, ni tampoco el error cae respecto de cómo finalmente concluye el hecho y cuál era la intención del sujeto, porque también en eso hay congruencia. El sujeto quería matar y mata. El error está respecto de cómo se da el proceso causal. La doctrina acá discute, la gran opinión mayoritaria imputa homicidio doloso porque afirma que el error es irrelevante en tanto la desviación del curso causal no incide ni modifica la idoneidad del riesgo, ni tampoco que la consecuencia o la concreción del riesgo originario deba negarse por la desviación no esencial del curso causal. Por eso la doctrina dominante acá afirma que hay homicidio doloso a través de lo que denominan dolo general. Es decir, el dolo del autor también abarcaba dentro de la creación del riesgo que la víctima muriese
aún incluso después de haber sido arrojada, como dice el caso, al río. Profe, Una doctrina minoritaria opina como una de las opiniones que dijo uno de los chicos al principio y dice, acá hubo una tentativa de homicidio, que fue el primer comportamiento, que está en concurso real con un segundo comportamiento que está separado en tiempo y espacio, en concurso real con un homicidio imprudente que se produce cuando arroja a la víctima al río, creyéndola muerta y todavía no lo estaba. Pero la doctrina mayoritaria dice no, el dolo inicial es abarcativo de todo el riesgo general y la desviación es inesencial y por lo tanto el resultado, aún con esa leve desviación, es la concreción del mismo riesgo creado originariamente por la conducta del autor. Y por eso imputa homicidio doloso. Sí, decime. no, nada, es como que muy claro, igual no me queda porque es mucha mezcla se me hizo. Esto, Bueno, doctor, es como... pregúntame, no te resignes. A lo mejor lo puede comparar, ¿se acuerdan con ese caso que hubo del portero que pensó que mató a la chica y después la tiró a caso la Ángeles. basural? Ángeles Rawson. Eso es un caso como este, ¿no? Creo que se llama Mancheri el tipo. Mancheri. Sí. Se produjo hubo un dolo general, ¿no? Sí. A lo Sí. mejor lo entiende más así. O sea, no se provocó en el primero, él no lo sabía, y después se provoca por asfixia, ¿no? Sí, pero bueno, también debo decirles que hay una opinión minoritaria que opina distinto, que dice, hubo una tentativa de homicidio y después hay un homicidio culposo o imprudente en concurso real. Tiene Pero lógica. la opinión mayoritaria dice, acá el dolo de matar abarcó todo y por lo tanto se puede imputar un homicidio doloso. Sí, yo lo veo más por ese lado, ¿no? Pero... La alumna resignada, quiero que me pregunte, porque no quiero cerrar la clase, que me tire la toalla. No, es que ni siquiera sé qué preguntar. Bueno, entonces Lo voy a leer al tema, lo voy a leer y para la clase que viene anoto alguna duda y bueno, si me lo permiten, lo evacúo. Bárbaro. Y si no te lo permiten los chicos, me lo preguntas a mí en algún momento, pero la idea es que no es que sea algo mágico y entiendan todo, pero no me gusta que se resignen a... No, pasa que se producen tantas mezclas entre el aspecto objetivo con el subjetivo, aparte, que es como que se valora todo, a veces es como que se valora todo junto, separado. Profe, aparte es la primera vez que estamos dando teoría a un caso, ¿no? Sí, sí, Al menos yo. pero todo lo que les está pasando es normal, natural, me alegra que les pase, es sano que les pase, y el tema es bastante complejo desde lo teórico, y tampoco esto es ingeniería. Por suerte mi hija mayor estudió ingeniería y se recibió de ingeniera, que le da un poco más de certeza a todo, porque es cálculo, si se quiere, más exactos. Acá hay un margen que tiene que ver con la interpretación de los criterios de valoración,
que lo que nosotros tenemos que tratar de propender es a disminuir los márgenes de inseguridad, y la única manera de hacerlo es tratando de razonar coherentemente y con argumentos jurídicos para que haya una fundamentación. Después, si las conclusiones difieren, como en el último ejemplo que dimos, pero esas conclusiones están construidas cada una con un razonamiento coherente, puede que las dos sean admisibles, aceptables. Así que no se alarmen por eso. Me gustó Eso mucho es lo el concurso copado real también. del homicidio imprudente. ¿Cómo? Me gustó mucho el homicidio en tentativa y el concurso real del homicidio imprudente. Me parece una gran solución, por más que sea la posición minoritaria. Y bueno, Es que ahí te das cuenta que se pueden, tenés muchas aristas para ir y resolverlo de diferente manera, siempre fundado. sí, tal cual. El Eso problema es que lo también, atractivo, digamos. sí, el problema también que hay un factor que no se puede enseñar, pero que forma parte de la realidad, que tiene que ver con que hoy en día el aspecto comunicacional es un factor que incide mucho en la toma de decisiones. Y esa incidencia comunicacional muchas veces termina forzando soluciones que no tienen una consistencia jurídica, pero que son más cómodas. Por eso hay que respetar las opiniones distintas y discrepantes siempre y cuando tengan consistencia jurídica. Las demás no merecen el respeto. Así que para eso estudiamos Derecho. Nos vemos en la clase que viene. Buenas tardes, doctor. Dale, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos la clase que viene. Hasta luego. Buenas tardes.